¿Qué tal Jet Guys? Somos JetTeli y en esta ocasión crearemos un shader para fuego estilo Toon utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy útil para tus proyectos en Unity. En mi proyecto he creado una carpeta llamada FireToon, que contiene todos los elementos que utilizaremos en este tutorial. Por cierto, recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Además, estarás apoyándonos para continuar creando material educativo. Te dejo el link en la descripción. El fuego lo crearemos en Shader Graph para entender de mejor manera su proceso. Por esa razón, iremos a Create, Shader, crearemos un shader, un lead graph, y lo llamaremos Fire. Luego crearemos un material y lo llamaremos VFX Fire Matte. Asignamos el shader al material desde el menú Shader Graph. Previamente en mi proyecto he creado esta composición para dar un contexto al fuego. Lo que haremos a continuación es crear un quad y lo llamaremos VFX Fire. Le asignaremos el material VFX Fire Matte a este objeto. Abrimos nuestro shader. Para crear el efecto del fuego, distorsionaremos los UVs de la textura de fuego. Para ello, iremos al Blackboard y crearemos una textura 2D. La llamaremos MainText. La arrastramos al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. Actualmente estoy utilizando Unity 2020 para crear este tutorial. Por esa razón, si deseamos asignar la textura al Sample Texture 2D, debemos ir al Graph Inspector. Pestaña Node Settings y asignar la textura en la propiedad Default. Ahora podemos visualizar la textura en el nodo. Conectamos el output RGBA con el color base en el Fragment Shader. Lo que haremos ahora será distorsionar los UVs de la textura. Para ello, traemos un nodo Simple Noise y un nodo Voronoi. Haremos el Scale y el Cell Density igual a 10 para los detalles en el fuego. Multiplicamos estos dos nodos para generar la distorsión que necesitamos. Ahora traemos un nodo V. Este nodo lo utilizaremos para hacer un layer entre los UVs del mesh y el producto de la operación anterior. Traemos un nodo layer y como primer input pasaremos los UVs y como segundo pasaremos el producto de la operación anterior. Por el hecho de que el fuego se mueve desde abajo hacia arriba, conectaremos un vector de 4 dimensiones al layer y haremos el eje Y igual a 0.5. Esto va a permitir que la distorsión solo se lleve a cabo en la coordenada B de los UVs. Conectamos el output del layer con el input de UVs de la textura. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, la textura está siendo distorsionada según los valores que pasemos en sus coordenadas V. Volvemos a nuestro shader. Antes de continuar, agregaremos algunas propiedades para modificar de manera dinámica los valores de distorsión. Entonces, vamos al Blackboard, creamos un vector de una dimensión y lo llamaremos Fire Detail. Este vector lo utilizaremos para cambiar la escala y densidad tanto del Simple Noise como del nodo Voronoi.
Desde el Graph Inspector haremos este vector igual a un slider entre 1 y 20 con 10 por defecto. Creamos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos Firepower y será un slider entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Este vector lo utilizaremos para modificar el valor de la coordenada b en el layer. Arrastramos las propiedades al área de nodos y conectamos FireDetail con la escala y densidad y Firepower lo conectamos con el eje B del vector de 4 dimensiones. ¡Listo! Ahora podremos modificar los valores de manera dinámica desde el material. Guardamos y volvemos a Unity. Si modificamos los valores, podremos ver cómo las coordenadas V son distorsionadas, afectando directamente la textura que estemos utilizando. Volvemos a nuestro shader. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, así podrás estar informado sobre los videos que iremos subiendo en el tiempo. Además, si deseas ver algún efecto en nuestro próximo capítulo, puedes dejarlo en los comentarios y nosotros lo tomaremos en consideración. Y bueno, continuamos con nuestro shader. Lo que haremos ahora será animar las coordenadas V de los nodos Simple Noise y Voronoi. Para el caso del nodo Voronoi, no tan solo agregaremos animación, sino que además distorsionaremos sus coordenadas V para obtener un comportamiento similar al fuego. Iniciaremos con el Simple Noise. Traemos un nodo Tiling and Offset y lo conectamos con las coordenadas V. En este nodo solo animaremos el offset en B para que se mueva desde abajo hacia arriba. Por esa razón, traemos un vector de 2 dimensiones y lo conectamos con el offset. Traemos un nodo time y lo multiplicamos por menos 0.3 para obtener una velocidad lenta y un movimiento desde abajo hacia arriba. Pasamos el producto de la coordenada B a los Vs. Como podemos ver, el nodo Simple Noise se está animando. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver ahora, el fuego está tomando vida, pero el comportamiento no es el que deseamos. Volvemos a nuestro shader. Ahora animaremos las coordenadas del nodo Voronoi, pero antes distorsionaremos sus coordenadas V para lograr un mejor resultado. Para ello, traemos un nodo Tiling and Offset y un Simple Noise. Haremos un lerp entre estos dos nodos y luego los conectaremos con las coordenadas V del nodo Voronoi. En el input T del lerp colocaremos 0.5 en X y 0.5 en Y para obtener una interpolación al 50% entre cada nodo. Conectaremos la propiedad FireDetail con la escala del Simple Noise para obtener un valor general en la distorsión de los Vs. Traemos nuevamente un nodo Tiling and Offset y lo conectamos al input V del Simple Noise para obtener una distorsión más acabada. Ahora modificaremos el offset en ambos nodos de Tiling and Offset para lograr una animación en la coordenada B de los Vs. Entonces, nuevamente traemos un vector de 2 dimensiones. Lo conectamos en ambos offset. Luego multiplicamos time por un número inferior a 0.3 para lograr una diferencia en el movimiento del Simple Noise y el nodo Voronoi. Como podemos ver ahora, el nodo Voronoi se está animando y el fuego tiene un comportamiento mucho más acabado. Guardamos y volvemos a Unity.
Si modificamos las propiedades, podremos encontrar un equilibrio en el comportamiento deseado. Sin embargo, tenemos un problema actualmente, y es que cuando distorsionamos mucho el fuego, la parte inferior de la textura se sale del margen del quad. Para modificar esto, volvemos a nuestro shader. Realizaremos una operación para generar un margen en la parte inferior del quad. Para ello, traemos un nodo V y lo conectamos con el nodo Square Root. De esta manera, obtendremos un degradé mucho más delgado en las coordenadas UV. Traemos un nodo Split y separamos las coordenadas. Conectamos la coordenada B con el nodo 1- para voltear el color. Y luego agregamos Threshold para modificar la posición de la coordenada B. Para ello, iremos al Blackboard y agregaremos un nuevo vector de una dimensión. Lo llamaremos Fire Threshold y será un slider entre -1 y 0 con -0.5 por defecto. Sumamos Fire Threshold a la operación anterior la multiplicamos por 2 para aumentar su valor y pasamos esta operación a un nodo Clamp para que el efecto solo vaya desde 0 a 1. Ahora simplemente restamos el resultado a la textura MainText. Como podemos ver ahora, la parte inferior del efecto está siendo oscurecida. Ahora solo nos falta agregar el color. Para ello, volvemos a hacer uso del nodo Clamp. Ahora iremos al Blackboard y agregaremos color. Lo llamaremos Fire Color y será de color naranjo por defecto. Arrastramos la propiedad al área de nodos y multiplicamos la operación anterior con esta propiedad. Volvemos a multiplicar por 20 para aumentar la saturación del efecto. Y multiplicamos nuevamente, esta vez por 0.5 para obtener un color más acabado. Finalmente, conectamos la operación de color al Base Color en el Fragment Shader. Y para el canal alfa, vamos al Graph Inspector y hacemos la superficie del material igual a Transparent. Volvemos al Fragment Shader y conectamos el resultado del Clamp al canal alfa. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, nuestro efecto está funcionando perfectamente. Te invito a modificar sus valores y agregar un sistema de partículas para las chispas de fuego. Gracias por acompañarnos. JetDaily te desea éxito en tu carrera profesional.